Buenos días, mi nombre es Cherik Valencia y junto con mi compañera Nayeli Serrano hablaremos del desarrollo de la psicología en Colombia. La historia de la psicología en Colombia está dividida en tres etapas: la protopsicología colombiana, la psicología hispana, la psicología filosófica agustiniana y tomista, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, la psicología del sabio Caldas, Francisco José de Caldas, la psicología criolla. La protopsicología colombiana, el conocimiento que actualmente tenemos del comportamiento humano, guarda elementos comunes con el de los que construyeron nuestra cultura. El análisis del pensamiento de los indígenas que habitaban en el territorio colombiano y que fueron conquistados por los españoles tenía como características la mezcla de elementos naturalistas y mágicos en la concepción del hombre y su comportamiento. El pensamiento psicológico de nuestros orígenes no era espiritualista. El espiritualismo supone la existencia de entidades trascendentales. La magia implica confiar en las propias fuerzas para ajustarse a un ambiente duro y hostil. La psicología hispana, según la filosofía y la tecnología, se enseñaron en los establecimientos educativos que se fundaron especialmente en Santa Fe, Bogotá, y como sucedió en Europa en esta época, la psicología era enteramente dependiente del pensamiento filosófico y teológico. Los sacerdotes eran los elementos más cultos y en ellos recayó la responsabilidad de educar tanto a los indígenas como a los mismos españoles y a sus hijos criollos. En los seminarios y en los colegios se enseñó psicología escolástica. San Agustín. Él sostenía que es necesario crear para conocer, que la comprensión o el entendimiento viene de la fe. Inaugura oficialmente la vigencia de algunos conceptos de la psicología occidental, influyó grandemente en el pensamiento de épocas posteriores, estableció las bases de una disciplina psicológica con objeto y métodos propios. Santo Tomás de Aquino trajo la reconciliación entre el sobrenaturalismo y racionalismo, contribuyó a estabilizar los postulados de la psicología moderna, facultad racional y facultad sensitiva, y su psicología fue la primera en enseñarse de manera formal en los seminarios y colegios. Luego sigue Francisco José de Caldas, primer colombiano en haber contribuido originalmente a la psicología. En 1808 publicó una monografía titulada Del influjo del clima sobre los seres organizados. El concepto de clima de Caldas se acerca mucho a lo que la psicología contemporánea considera como ambiente. Aclara que el clima no es determinante, sino influyente. Se refiere al castigo como método educativo en las escuelas y en las familias. Enfoque de la historia de la psicología en Colombia. Primeramente se manejó lo que es el psicoanálisis, el análisis de comportamiento, la psicología humanista, la psicología cognitiva y la psicología de la liberación. Ahora a continuación seguirá mi compañera con los demás temas. Muchas gracias. Buen día compañeros, mi nombre es Nayeli Serrano y en el día de hoy les voy a hablar sobre los enfoques de la historia de la psicología en Colombia. Bueno, para empezar, empezaremos con el psicoanálisis. El psicoanálisis en Colombia tuvo una gran importancia durante los decenios de 1950 y 1960, gracias a los médicos psiquiatras. El psicoanálisis se presentó como una alternativa para entender la mente. También se presentó como una alternativa para entender el inconsciente, los sueños, las psicopatologías e incluso fue un complemento para la psiquiatría tradicional. El psicoanálisis tuvo tres líderes, los cuales eran médicos que fueron Lizarazo, Socarrás y Quijada. Estos tres crearon un grupo denominado Grupo de Estudios Psicoanalíticos de Colombia. Luego, en 1956 lo fundaron como sociedad y la denominaron Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Y lo hicieron el 6 de mayo del 1956. ¿Por qué 6 de mayo? Para que esto coincidiera con la fecha de nacimiento de Freud. Pero luego en esta sociedad de manera interna hubieron inconvenientes con los tres médicos, entre ellos tres tuvieron inconvenientes, lo que llevó a que José Francisco Socarrás y Lizarazo se retiraran de esta sociedad y crearon una asociación en 1962 y la denominaron Asociación Psicoanalítica Colombiana. Se puede decir de que durante todo este tiempo el psicoanálisis era el centro de interés, pero luego, más adelante, después de muchos años, los psiquiatras, los psicólogos y los médicos llegaron a la conclusión de que el psicoanálisis tiene un nicho propio, es decir, que no hace parte
o no es dependiente de la medicina, de la psicología o de la psiquiatría. Bueno, el siguiente enfoque es el análisis del comportamiento. El análisis del comportamiento se dio a comienzos de la década de 1970, ya que es cuando empezaron a estudiarse la conducta de los colombianos. Probablemente el primer tema publicado sobre esto, o el primer artículo publicado sobre el análisis del comportamiento, fue el Diabolismo hacia una psicología científica. En 1970, pues el análisis del comportamiento tuvo un auge, por así decirlo, ya que se crearon laboratorios de psicología experimental y también tuvimos nuevas facultades de psicología. Y también se crearon a comienzos del decenio 1970. Por lo tanto, estas nuevas facultades de psicología creadas tenían un enfoque totalmente analista, totalmente experimental del comportamiento. Un ejemplo de esto es la Universidad del Norte en Barranquilla. A diferencia del psicoanálisis, el análisis del comportamiento se basaba en la psicología, es decir, era propio de la psicología, no como el psicoanálisis de que a los comienzos lo podían ejercer solamente los médicos, o había como una discusión de que no se sabía de qué facultad era el psicoanálisis. Pues al contrario, el análisis del comportamiento se basaba y era solamente de la facultad de la psicología. La terapia del comportamiento y la rehabilitación de delincuentes fueron los primeros campos de aplicación de este enfoque. Continuamos con la psicología humanista. La psicología humanista. Bueno, la psicología humanista es derivada de la psicología existencial y también sus principales logros los tuvo en la psicología positiva. Esta psicología humanista, uno de los grandes hechos que ha tenido en nuestra historia colombiana sobre la psicología, fue que en 1980 obtuvo su primer encuentro internacional y este se llevó a cabo en la ciudad de Cali. Esta psicología también tuvo otro logro y fue que un monográfico que fue publicado en la revista Psicología desde el Caribe. Esta revista pertenece a la Universidad del Norte, donde tocaban el tema sobre la psicología existencial y por lo tanto también se pudo dar a conocer este enfoque. Los orígenes de este enfoque se encuentran en las ideas de Maslow y unos temas o unas investigaciones muy relevantes de esta psicología son la psicología de la felicidad y la calidad de vida. Continuamos con otro enfoque que es la psicología cognitiva. Bueno, en la psicología cognitiva, esta se dio en 1980, fue como que donde más auge tuvo la psicología cognitiva. En la Universidad del Valle, en Cali, se organizó el primer programa de doctorado en la psicología cognitiva, que tenía que ver con la psicología cognitiva, en Colombia. Y originalmente se centró en trabajos experimentales con base de las teorías de Piaget. También cabe aclarar de que se elaboraron laboratorios de cognición en la mayoría de la facultad de la psicología del país, pues tenemos laboratorios de cognición. Y la Asociación Colombiana de Terapia Cognitiva, esta asociación fue fundada en la ciudad de Medellín en el año 2002. De hecho, este es uno de los últimos enfoques que voy a tocar, porque como vamos en orden cronológico, pues ya se pueden dar cuenta de que este es más reciente, o sea, tiene hechos más recientes, como es la Asociación Colombiana de Terapia Cognitiva, que fue creada en el 2002, es decir, hace muy poco. Y por lo tanto tampoco es que tengamos mucha información sobre esta como el psicoanálisis, que pues tiene un recorrido más amplio y por lo tanto tenemos más información sobre el enfoque del psicoanálisis. Y antes de crear la Asociación Colombiana, había un programa o existía un programa que era el programa de especialización con terapia cognitiva y este se encontraba en la Universidad de San Buenaventura, también en Medellín, que comenzó en 1999. Continuamos con
el siguiente enfoque, que ya es el último enfoque de la historia de la psicología en Colombia, el cual es la psicología de la liberación. Bueno, esta psicología fue propuesta por el señor Ignacio Martín, que es un psicólogo y sacerdote español que vivió gran parte de su vida en Colombia y en El Salvador. Dentro de esta psicología podemos incluir temas de investigación o psicologías como la psicología política, los estudios de género, el papel de la mujer y la discriminación. Cabe aclarar de que este es uno de los enfoques más recientes, por lo tanto tampoco se tiene mucha información que decir sobre esto. Por último, vamos a dar nuestra opinión sobre qué tanto ha avanzado la psicología en Colombia. Bueno, para mí y en mi concepto, la psicología en Colombia ha tenido una larga historia, ha tenido un gran avance comparando las dos lecturas con las cuales nos basamos para crear este trabajo. Primero, desde la enseñanza que le estaban dando los españoles a nuestros indígenas, el conocimiento psicológico que se estaba teniendo, para mí ha avanzado demasiado a lo que pensamos hoy, a lo que sabemos hoy, a los enfoques que tenemos el día de hoy, pues también de que ya se logró, o sea, tiene más campo de aplicación, porque muchas veces o antes era casi que imposible aplicar la psicología en el área clínica porque pues se decía que para eso estaban los médicos. Entonces para mí ha tenido muchos logros, muchos avances que son frutos de una larga historia y que son muy satisfactorios. En mi opinión, sí hemos logrado avanzar, sí hemos avanzado bastante, sí hemos obtenido muchas cosas y creo que aún tenemos muchas cosas por obtener, pero no estamos tan lejos de lo que realmente es la psicología. Pienso que hemos logrado muchas cosas como laboratorios, como hemos tenido estudios propios colombianos, o sea, hemos hecho aportes a la psicología de nosotros mismos, aunque la psicología en Latinoamérica se caracteriza por ser dependiente de teorías de otros países, pues, perdón, eh, pues acá es mejor, o sea, hemos podido aportar a nuestra historia, hemos podido avanzar, hemos podido tener logros, hemos podido crecer, de pasos tal vez un poco más lento que en otros países, pero hemos dado pasos muy firmes y seguros que nos han ayudado a construir la psicología que tenemos en el día de hoy acá en Colombia. Muchas gracias.